¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este ciclo de charlas de arte, ciclo organizado por la Comisión de Acción Cultural de este Consejo. Y quiero agradecer, antes de dar comienzo y presentar a quien nos acompaña en este ciclo, por supuesto a todas las autoridades de la mesa directiva por su acompañamiento y su apoyo para realizar estas tareas o estas actividades del mismo modo que todas las que realizamos a través de la comisión. Y también, por supuesto, extensivo a todos los colaboradores. Y ahora sí, con mucho gusto, también le doy la bienvenida a Florencia Agra, quien nos acompaña desde el primer día, ya casi pasando los 2 años, con estos temas tan interesantes, tan lindos, que por lo menos esa es la respuesta que tenemos y lo que nos llegan del público en general y por supuesto de nuestros matriculados y familiares. Así que estamos ya finalizando el año, pero ya pensando también en renovar esta posibilidad y estas charlas para el año que viene. Entonces, como les decía, también le doy la bienvenida y un placer a Florencia Agra, la licenciada Florencia, que nos acompaña, como les dije, desde el primer día. Hola, Flor. ¿Cómo estás, Mirta? Muy bien, aquí estamos hablando de arte, que tanto nos gusta a las dos, y además, en mi caso, desde el gusto, desde las preferencias, pero desde tu óptica profesional y de conocimiento y de competencias, mucho mejor aún. Y bueno, hoy vamos a hablar, y antes de, yo voy a introducir la temática, y antes que vos empieces a charlar sobre la misma, como hacemos siempre, me gustaría que resaltes o hagas una reseña de tu profesión, de tu formación académica, en qué te estás desarrollando y especialmente lo que haces en el Consejo. Bueno, Cosa que eso me gustaría refrescar y así lo vamos renovando para el año que viene. ¿Qué vamos a hacer o qué vamos a charlar hoy? Hoy realizaremos un pequeño recorrido por piezas de la colección de British Museum para resaltar la importancia de los objetos como documentos históricos. Me parece fascinante este tema que trajiste hoy, Flor, así que bueno, antes de empezar, como dije, haz una reseña tuya y si querés agregar más sobre la descripción de este tema y comenzamos con la charla. dale, Mirta. Bueno, seguramente muchos ya me conocen de otras charlas en las cuales yo, digamos, fui expositora y también coordinadora. De hecho, digamos, una de las últimas que fue sobre el coleccionismo de frascos de perfumes, digamos, hubo una persona invitada. Eh, te, te comento, digamos, brevemente mi experiencia profesional, ¿sí? Para los que no saben, yo soy licenciada en Gestión e Historia de las Artes por la Universidad de El Salvador. Me desempeño como docente en la universidad, en diferentes unidades académicas. Me especializo en mercado de arte, que es, digamos, donde más, digamos, en el ámbito donde más me desarrollé laboralmente. Y en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Cava dicto anualmente un taller de Historia del Arte y estamos, digamos, con vos con el ciclo de charlas sobre arte, digamos, que los temas que se trataron este año, lo que tuvieron, digamos, en común es que responden a esta cuestión de mercado y coleccionismo, ¿sí? Un poco, digamos, para cerrar este ciclo de charlas, presenté y te propuse el tema historia a través de los objetos, que lateralmente toca el tema de coleccionismo, pero un coleccionismo, digamos, más institucional, porque vamos a tomar como ejemplo la colección de el British, ¿sí? Así que si querés, empezamos, podés hacerme todas las preguntas que vos quieras, ya sabés que si no sé una pregunta, la dejamos para otra. No, y además no solo las preguntas, sino todo, vos con todo tu caudal, a mí seguramente se me van a escapar muchas, así que día libre para desarrollar el tema Pero que me parece sí, más que interesante. Y justamente el título lo dice, ¿qué significa contar la historia a través de los objetos? Me parece un título muy atrapante. sí. Esa era, digamos, a donde apuntaba.
No vamos a mentir. No, pero en realidad es esta cuestión, digamos, empecemos, digamos, por lo que es un objeto, ¿no? Un objeto puede ser un Bien, objeto de estudio. Yo hubiese puesto en realidad en el título historia a través de las cosas, ¿no? Porque quizás mira, cosa, digamos, refiere a una cuestión más material. Y acá vamos a hablar de objetos materiales, ¿no? En esta categoría que hoy consideramos obras de arte. Pero más allá de eso, los objetos que vamos a ver hoy son, digamos, documentos de culturas, ¿sí? De determinadas culturas. Eh, por lo general, digamos, cuando nosotros hacemos algún estudio histórico, tenemos tipos de fuentes para investigar, ¿no? Por ejemplo, las fuentes escritas, libros, diarios y demás, artículos. Vamos a hablar de un documentales. sinfín de fuentes. Pero cuando vamos más allá en la historia, más para atrás y más para atrás, no tenemos tantas fuentes escritas, sino que tenemos que acudir a los objetos. Mismo hoy en día, los objetos nos dicen muchísimo de cuestiones sociales, cuestiones de orden económico, sobre determinadas culturas, ¿sí? Por También eso, segmentos, culturas y determinados segmentos. nos dicen, a ver, vamos a tomar el término cultura en digamos, en una terminología muy amplia, hablando de la economía, las jerarquías sociales. El objeto nos dice mucho. La cuestión es que nosotros también tenemos que estar entrenados cuando lo apreciamos a ponernos en diferentes perspectivas y analizar, que eso es un ejercicio. Porque vos podés ir a un museo y ver, por ejemplo, una de las imágenes que te voy a mostrar yo, que es el estandarte de Ur, y decir, ay, qué linda pieza, tiene azul, tiene lapislázuli, y bueno, pero esas cuestiones que yo te estoy marcando dicen mucho de lo que fueron esas sociedades, mucho más que un documento que, a ver, si tenemos que indagar en esas culturas, no existen documentos escritos. ¿Sí? Ujú. A ver, vos ya me conocés hace bastante, muchos de los que escuchan estas charlas también me conocen hace bastante, yo me dedico a la historia del arte, que a veces uno pregunta, bueno, pero ¿cuál es el objeto de estudio de la historia del arte? Y estudia los estilos, las formas, pero después, digamos, si hay una... Las razones por las cuales aparecen esas formas, esos colores, esos Exactamente, diseños. exactamente, pero no nos podemos desprender de la disciplina troncal que es la historia, La historia. Y la bueno, historia, la bueno, la historia de las historia, culturas. exacto, y en esas obras y en esa cultura o en el arte se está reflejando justamente la historia de ese momento. Exactamente, ese sería, digamos, un enfoque al cual yo Ujú, adhiero. ¿Sí? ujú. Me parece bravo. Las obras, digamos, de las producciones artísticas nos dicen mucho de el clima social, ¿sí? También. Desde su materialidad, desde cómo se resuelven las formas, ¿sí? Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Así que bueno, elegí la colección del British, un poco, digamos, del Museo Británico, para quienes, digamos, no lo conocen, digamos, el British, el Museo Británico de Londres, desde su concepción, desde su aparición, tuvo, digamos, un objetivo que fue ser de carácter universalista. ¿Qué significa? Que su colección está compuesta de piezas de diferentes culturas, actuales, del pasado, ¿sí? Muchas desaparecieron, Cuando digamos, referís diferentes culturas, sí, ¿te referís estrictamente a Londres, al país, a Reino Unido, no, a a diferentes Inglaterra? culturas Cuando del decís planeta, diferentes, mundiales. sí, a Es diferentes culturas del planeta. perfecto. Eh, a ver, y un poco también es lo que hace el museo, contar la historia a través de los objetos. Sí, pero no la historia del cuentito, No, ¿entendés? Sino, digamos, el cómo se caudal. desarrollaron económicamente, cómo se relacionaron con otras culturas. Ujú. Y eso, digamos, es lo que quería, digamos, ver hoy, digamos, con vos, ¿no? Digamos, el objetivo de esta charla es, digamos, abrir enfoques, ¿no? Que la persona Bárbaro. que vea esta charla
cuando vaya al museo tenga, digamos, se separe desde otro lugar, un lugar más Bien. analítico. Ujú. Y bueno, interesante que hayas elegido este museo, así Sí, que me parece importante que lo empieces a desarrollar, así como lo tenías pensado. Ujú. bien. Bueno, para empezar, voy a elegir una obra, que es la que tengo acá, que muchos la deben conocer, vos la conocés, ¿no? Sí, claro. Quizás muchos no recuerden el nombre, dicen la ola, pero a ver, de hecho ya se convirtió, digamos, en un ícono. La podés ver impresa en diferentes artefactos, hasta en tatuajes, está la ola de Okusai, ¿sí? Así que, Además, lo que atrapa dentro, además de la forma de la ola, creo que es el color también. muy bien, de eso vamos a hablar. Voy a compartir pantalla y acá vamos, ahí va. Acá la tenemos completita. Y como yo ya estoy acostumbrada a verla mucho, esta obra, vos quizás desde, digamos, una distancia quizás ves cosas que yo no veo, ya me llevo por delante. Bueno, te cuento un poquito, ¿no? Esta obra es parte de la colección del British, es una silografía de un artista japonés que se llamaba Okusai. De hecho, para quien quiera ver una muestra de Okusai, en la galería virtual del Consejo hay una muestra virtual de este artista. Este artista, a ver, las fechas de cuándo nació y cuándo murió exactamente no las recuerdo ahora, pero pertenece a lo que sería, digamos, el siglo XIX, ¿sí? Y vamos a hablar un poquito de Japón y del siglo XIX. En esa época, digamos, Japón, hasta mitad del siglo XIX, estuvo aislado del mundo. Vos sabés que justamente ayer en una de mis lecturas así que estaba haciendo, en esa lectura decía que hay un gran porcentaje en la humanidad de personas que alguna vez tuvo la fantasía o el pensamiento de conocer Japón. Me pareció maravilloso esa descripción, porque creo que tiene que ver con esto, con esa cultura diferente, también con esa cultura que tienen de mucho respeto hacia el otro, hacia el prójimo, hacia los mayores, y también desde la cultura, desde el arte, ¿no? Sí, Y me llamó la atención, bueno, lo traigo ahora porque fue casual, en esas lecturas que uno hace que, así de espaciamiento, encontré que alguien comentó esto y me pareció recatado. Ujú. bien. Digamos, a ver, yo traigo esta obra de Okusai, ¿no? Que es de la escuela de Ukiyo-e, una escuela, digamos, que representaban paisajes, artistas, actores de teatro, a través de la técnica de la silografía, ¿sí? La silografía es una técnica de grabado donde la matriz es la madera. O sea, es obra gráfica, es un papel, ¿sí? Con esto no quiero, digamos, con esto que estoy diciendo, no tiene ningún tinte peyorativo, no digo que es mejor ni peor, ¿sí? Sino que es, digamos, una técnica que a lo largo de la historia permitió la adquisición de este tipo de obras a estratos más bajos económicamente, porque es una obra más barata, ¿sí? Pero vamos a volver un poquito, digamos, al marco histórico de la ola de Okusai. La ola de Okusai, digamos, fue ejecutada en esta época en donde Japón estaba aislada del mundo, ¿sí? Cuando nosotros decimos Japón, enseguida nos viene esta imagen y las imágenes de las diferentes vistas de Edo y del monte Fuji, ¿sí? ¿Ves acá? Esta montaña, bueno, es un icono de Japón, y vos ves acá esta gran ola, ¿no? Que te genera determinada, digamos, incertidumbre, ves acá las balsas, estos que están acá inestables, pero toda, digamos, esta producción se hizo en este periodo en donde Japón estuvo aislado comercialmente del mundo. Pero a ver, acá viene la cuestión. Muchos, cuando hablan de la interpretación de esta obra, hablan de esta incertidumbre que sentían los japoneses por estar aislados del mundo y otras cuestiones más, ¿sí? Pero acá hay una cuestión de que formalmente es muy atractiva por el color.
mismo vos lo dijiste, este color azul que se llama azul Prusia, azul berlinés, ¿sí? Entonces, a ver, por un lado te digo, Japón estuvo aislado del mundo. A ver, estuvo aislado del mundo, pero tenía un contacto comercial, sí, con Holanda y con China. Pero se puede decir que estuvo aislado del mundo, pero que también ellos tuvieron un contacto selectivo con otros países. ¿Por qué? Porque el azul es alemán. No lo hicieron ellos. Y es algo, ¿entendés? Que lo ves en muchas culturas que han pasado por estos periodos de aislamiento. Lo mismo pasó, por ejemplo, en Rusia, ¿sí? Pero más en el siglo XX. Que vos ves que estuvieron aislados del mundo, pero en realidad, sí, estuvieron aislados con un contacto muy selectivo. A ver, yo elijo desde este aislamiento qué tomo del mundo, ¿sí? Y es importante marcar esta cuestión del azul porque, a ver, nos da la pauta de estos procesos de transculturización, ¿no? De cómo se van relacionando las culturas. A ver, en 1853 ya Japón se había levemente, digamos, abierto al mundo. Más adelante esto, digamos, se posesionó más, y bueno, los Japón que es ahora, pero este periodo de muchísimos siglos en donde estuvo aislado, es para el que le interesa, es muy interesante que siga, digamos, investigando o viendo mínimamente alguna película de cómo era la vida en esa época. Ellos estaban, digamos, tengo miedo, te confieso, cuando hablo de Japón y de esta época, porque hay mucha gente que sabe muchísimo sobre ese tema. Ellos estaban gobernados, digamos, por digamos, por el poder, digamos, militar, ¿sí? En donde había unos fuertes códigos de vida pública y también de vida privada, ¿sí? Era, digamos, muy, bueno, estaban aislados, pintaban biombos, pero lo más interesante de que en este periodo fue, digamos, el periodo de florecimiento del arte, Claro, ¿sí? del Que, despertar, del del despertar. florecer, como O vos sea, por decís, algún lugar. por algún lado explotó por el arte. Exactamente. ¿Y qué pasa? Cuando se comienza a abrir al mundo Japón, en Occidente, los primeros que comienzan a tener contacto con este tipo de imágenes, no sé si los primeros, sino lo que causó, digamos, más éxito comercial en cuanto al artístico fueron estas obras gráficas. Pues yo acá te estoy mostrando una, hay un montón. Sí, de Vistas del Monte Fuji, del Teatro Kabuki. Pero lo más interesante es que los artistas franceses impresionistas se quedaron admirados. Y de hecho, vos, cuando estudiás el arte impresionista, podés ver esta clara influencia del ukiyo-e japonés. ¿Sí? A ver, esto también lo vimos en los talleres de historia del arte. Vos habrás visto cuando vimos el siglo XVIII, el barroco francés, viste que siempre hubo esta cuestión, digamos, más oriental, esta admiración a lo diferente, ¿no? Pero lo importante de lo que sería la estampa japonesa que se produjo en este ámbito es, por lo menos para nosotros, que tuvo también a su vez una estrecha influencia en lo que fue el arte impresionista francés, que a su vez también podríamos también mirarlo desde otro lugar y decir, bueno, pero es una producción puramente japonesa, y no podríamos decir que fue híbrida, porque muchos de los pigmentos, muchos de los materiales con los que están hechos, de hecho la perspectiva, responden a convenciones europeas. Esto es lo interesante, ¿no? Cómo a través de este objeto podés ver, podés conocer, ¿no? De esta cuestión de los intercambios selectivos, ¿no? Que tuvo Japón con Occidente. Exacto. ¿Sí? Intercambios de tipo comercial. Me gustó mucho esto, ¿no? De que yo, Japón es lado del mundo, seleccione de una manera muy exclusiva con quién me voy a relacionar. Increíble. Por supuesto que después hay un montón de cuestiones históricas en donde, bueno, Estados Unidos
y otros países más, estaban, digamos, muy interesados que Japón sea parte, ¿no?, de los bloques económicos en ese entonces, y bueno, por diferentes intereses de Japón y supongo que de las otras naciones, terminó, quizás suene medio grosero esto, no quiero... No lo digas entonces. no, pero dio el brazo a torcer, ¿no? Eso. Y Flor, bueno, esta obra para mí tiene un significado muy interesante. ¿Vos cuál, elegirías esta obra dentro del museo o tenés otras preferencias? Mm, ¿Cuál sería tu preferida o es esta tu preferida? no es mi, o sea, yo no elegí las preferidas, elegí A ver, las que más dicen sobre la historia. Y voy a pasar a la siguiente, bien. que Bueno, es, entonces ahí está, qué lindo. Entonces sí, eso, que mostrame las que vos elegís para mostrar la historia, me parece fascinante. bueno, esta, digamos, es una imagen de uno de los lados del estandarte de Ur. A ver, tengo otra más. Espérame, ¿eh? Sí. Un lado, otro lado, que te comento un poco. Ay, espérame. La recuerdo haberla visto en los talleres. Pero los talleres en las primeras clases. Y Sí, pero vamos, además la descripción me pareció fascinante. sí, vamos a hablar un poco de A una ver, cultura que se sí, desarrolló en paralelo a la cultura egipcia, ¿sí? Lo bien, que pasa es eso que me a gusta. Egipto lo conocemos más por una cuestión, digamos, que tuvo más repercusión en la historia, mucho más éxito cinematográfico, pero mientras, digamos, alrededor del Nilo se iban, digamos, unificando, digamos, Egipto, más para el norte está, digamos, lo que sería la zona de la Mesopotamia, ¿sí? La actual Irak, ¿sí? Que se desarrolló entre el Éufrates y el Tigris, ¿sí? Acá había muchísimas culturas de... a ver, espérame, porque estoy hablando muy rápido y no me van a entender. Me voy a emplazar un poquito en el tiempo. Estoy hablando del 2500 antes de Cristo hasta la época, digamos, de Cristo, y mismo hoy, digamos, son zonas en donde convivían muchas culturas, las cuales estaban en un enfrentamiento continuo, ¿sí? Esto, Eh, Esto es esta Irak. aclaración, quiero que me hagas el hilo de esta presentación, de esta imagen, de este comentario con lo que estábamos hablando. Eh, ¿De qué? ¿De qué cuestión que estábamos Estábamos hablando? hablando de la obra, Sí, ¿no? Representativa del museo. Y ahora me traes esto para representarme o relacionármelo, ¿de qué para manera? emplazarme en el lugar geográficamente y temporalmente, ¿sí? Perfecto. Para eso. Lo que pasa es que me volví loco, como loco, y me fui directamente al estandarte de Ur a mostrar la imagen y me pasé por alto este paso. Bueno, En este lugar en donde se desarrollaron estas culturas, que tenían un fuerte, a ver, lo que tenían en común todas las culturas era que tenían un fuerte carácter guerrero, ¿sí? Y vamos al estandarte de Ur, que este estandarte lo encontraron ahí en está. lo encontraron en el siglo XX, ¿sí? En lo que sería, digamos, un mausoleo, en un cementerio, ¿sí? Es como una suerte de caja que está revestida por estas imágenes, ¿sí? Estas imágenes están compuestas por incrustaciones de piedras, ¿sí? El azul, el rojo, y también el azul, digamos, es lapislázuli, Sí, estas piedras rojas y estas, digamos, conchas que están grabadas. ¿Ves? Que están grabaditas, sí, ¿sí? Todo esto está incrustado en este estandarte y es una de las pocas imágenes que tenemos de la cultura en esta época, ¿sí? ¿Qué nos dice de esta cultura? Mirá acá en este registro, que nos narra como si fuese un cómic, ¿sí? Como si fuese una historieta. ¿Qué están haciendo? Se están enfrentando. ¿Sí? Se están están en enfrentando. ataque, digamos, están yendo al ataque. Sí, están en ataque, están en carruajes, ves acá están los carruajes, las ruedas, elementos, digamos, de guerra, flechas, están pisando, A la digamos, conquista, a a la personas. conquista.
Exactamente, están en una suerte, digamos, de procesión. Y a ver, no muestran la conquista de cualquier manera, la muestran de No. una manera violenta, ¿sí? La Eh, antesala sería, no es propiamente dicho el enfrentamiento, sino la ida hacia el lugar. Ujú. exactamente, a ver, no sabemos el momento exacto, pero sí sabemos que, a ver, que a los más débiles los pisaban, Y ¿sí? claro, los que Exact- quedaban en el camino. exactamente, ¿ves? Están acá, digamos, toda esta procesión. ¿Ves que acá hay tipitos más chiquititos? ¿Sí? Ellos tenían una convención, ¿no? Como también tenían los egipcios. A ver, a las figuras más importantes, ¿sí? Las representaban de una forma más grande. Y a las Sí, más menos tal, importantes, tal de cual. una forma más chiquitita. Eso se llama perspectiva Ujú. jerárquica, ¿sí? Bien. Vamos acá, más acá adelante, Yo ¿ves acá? quería reflejarte, bueno, en la anterior, cada fila, salvo la primera, vos fíjate que ahí pareciera ser que ya hay un enfrentamiento o hay una orden, ¿entendés? Porque todos van hacia la derecha, todos. Pero en la primera fila, no creo que sea un enfrentamiento, pareciera ser que es una instrucción. ¿Cómo lo ves vos? ¿A qué te referís con A instrucción? la ¿Que primera están fila, de las de estamos viendo que abajo? no, no, la primera, todos, viste, las parrajes, la segunda, es como que van hacia el lugar, es la previa. En cambio, en la primera, hay como que alguien viene de contramano, pero me parece que no es el enemigo, sino es como que va una instrucción hacia ahí. No sé si tú interpretás de esa manera. A ver, yo lo que interpreto es que hay una clase dominante que, Exacto. ¿sí? Y otra que, Que baja una orden, una instrucción, y la exactamente, lo otra que es, cata. sí, la otra, digamos, es como, digamos, se tiene que rendir, digamos, a la sumisión, ¿sí? Pero los que son Perfecto. protagonistas es la clase dominante, y acá ya nos habla de que ya existían, digamos, las clases Claro. sociales, ¿no? Que además que la describen por tamaño y también por vestimenta, por calidad de Exactamente, vestimenta. Ujú. Y de exactamente. elementos, y los elementos que tienen en su poder, en sus manos. ¿No? Exactamente. Y tenemos otro lado que acá ves que están en una suerte de celebración, ves acá en el Claro, registro de celebración, ves que también aparecen acá presentes los animales, estamos hablando de sociedades agrarias, que acá también nos da, digamos, la pauta de los tributos, los impuestos, ¿sí? Era una sociedad agraria en donde se pagaba impuestos, en donde ya al ver un excedente se comienzan a aparecer, digamos, estaban ordenadas la sociedad jerárquicamente, había una clase sacerdotal, una clase que estaba, digamos, en el poder, que, digamos, eh, ay, ¿cómo se dice? sí, Se interactuaba tal vez con, interactuaba y administraba, digamos, ¿sí? claro, Estos sí, tributos sí, de... con los más poderosos. Ujú. exactamente, exactamente. Y acá es la cuestión, Eran ¿ves? como agentes de recaudación o una cosa así. Digamos que había una esfera, digamos, más alta donde estaban los agentes de recaudación, la clase sacerdotal guerrera. A ver, en este tipo de culturas no estaba tan separado lo que era lo religioso de lo político, era, digamos, una suerte de melange, ¿no? Pero mira acá qué interesante cómo a la figura del poder también se las representa más grande, ¿ves acá? Pero claro, ¿Sí? definitivamente, Y sí, acá, sí. y también, a ver, a pesar, digamos, de la época, vamos a volver un poquito al mapa, ¿sí? Estamos hablando de la zona de la Mesopotamia y vamos a ver acá, en cuanto a lo que es lo material, vos pensás que para conseguir este tipo de material, lo conseguías en Afganistán y el rojo en la India. A ver, no están realizando estos artículos con piezas precedentes de su lugar, sino que ya también nos da la pauta de que eran comercialmente muy fuertes, o por lo menos llegaban muy lejos. Y qué importante, vos dijiste el rojo, pero qué importante en esa época, en esa era, el terracota, porque no, el oriental, ¿te acordás que también, me acuerdo de eso, pero
qué cosa o qué color importante era el terracota en las pinturas o en las representaciones de esa época. Así como lo decís, otros colores, también el terracota para mí tenía un significado de, de, de- de- de valor o de peso. Ujú. Sí, pero más que nada, ¿sabés qué? Si bien el terracota fue muy frecuente, el azul. Este azul, Sí, lápiz lazuli. bueno, claro, lápiz lazuli, sí, sí, sí. Eh, a ver, Pero eso hago referencia como contra esta mención de ese color, porque vos fijate en la vestimenta, en los carruajes, esos puntitos, siempre aparece. ¿Mm? sí, Y el blanco no está, está como esfumado, como si fuera, es blanco también, porque el blanco también es fue un como color un de, amarillento, porque es, digamos, claro, podría ser de como marfil, marfil, esa es la palabra, marfil, marfil es la marfil, porque para mí tonalidad. también es un significado de valor, de potencia, ¿no? Y Ujú, también son marfil, esa, materiales vinculados al lujo, exacto, exacto. ¿sí? Ujú, Y materiales que tuvieron digamos, mucha trascendencia en el tiempo. ujú, De hecho, llegaron, digamos, vivos, entre ujú, comillas, hoy, ¿sí? ujú. Bueno, así, digamos, como te mostré estas dos piezas, el British tiene que era una colección descomunal de piezas de todo el mundo. Quiere decir que para vos las más representativas históricas para mostrar historia son estas las que me acabas de mostrar. Sí, por lo menos los ejemplos más claros. Bien, Sí, por estas perfecto. cuestiones, a ver, estas cuestiones de intercambio económico que también decaen en influencia entre una cultura y la otra, otras cuestiones, Ujú. ¿sí? Y con lo que estás diciendo, se me ocurre pensar que están Sí, justamente tienen la representación histórica de todas las culturas, hay un patrimonio cultural, entonces, ya sea propio y representativo de cada historia que muestra, de cada lugar que muestra. ¿Es sí. así? ¿Lo ves así? Sí, tienen de cada lugar objetos, digamos, representativos, ¿sí? Y acá, digamos, un poco que estuvimos hablando antes de la charla, de que, digamos, la colección del British está compuesta por piezas de diferentes lugares del mundo, las cuales muchas naciones están, digamos, reclamando. Por eso son patrimonio entonces también, por eso lo Son reclaman. patrimonio del museo. Lo que pasa es que muchas Sí, naciones las los reclaman. reclaman como propios. Y sí. Lo que pasa es que en el Claro. momento en donde Inglaterra, digamos, adquirió muchas de estas piezas, primero que no existía el concepto de patrimonio cultural material como existe hoy, y segundo, que muchas de las piezas las adquirieron en el siglo XIX, donde, por ejemplo, en el caso de Grecia, todavía estaba bajo el poder del Imperio Otomano, no es la Grecia de hoy, ¿sí? Y muchas de las piezas fueron donaciones de coleccionistas, que si lo vemos con los ojos de hoy, estas piezas no las adquirieron de una manera eh, legal, ¿sí? Digamos, con la normativa de hoy, sino que iban a un lugar, les Y se gustaba mucho el apropiaban, conocimiento, se la arqueología, apropiaban. se apropiaban, exactamente, Ujú. Acabas de exactamente. hacerme. Nosotros hoy, bueno, hicimos hincapié en la colección British, del Museo British, de lo que refleja su historia. Y mencionaste Grecia, Sí, también, lo hemos hecho. Grecia también representa desde lo cultural, desde lo histórico, sus museos y también su arquitectura refleja claramente la historia de ese país, ¿no? la Lo que historia ha de ese quedado como país y la historia de lo que es Occidente. claro, y todo lo que surgió a partir de ahí. Eso también lo vimos en una de las charlas que hicimos, ¿te acordás? En, Bueno. en nuestros talleres. Pero al Ah, en los talleres, principio, sí. Y sí, sí, creo que porque, fue a hace ver, me pareció maravilloso, que tendríamos que repetir o hacer una charla sobre eso, porque fue muy interesante, Flor, muy interesante. es que, a ver, tanto la cultura griega como el cristianismo es innegable que modelaron la cultura occidental por muchísimos años, Exacto. ¿sí? Ujú. Eh,
bueno, el tema de las metopas del Partenón que están en el British y muchas piezas más, eso requiere una charla aparte, hablar Sí, por eso la sobre esa presentamos ahora como problemática. inquietud, Flor, pensemos en hacerla porque me parece maravilloso darle un enfoque o refrescar eso, ¿entendés? Así como hicimos hoy con esto, lo podemos hacer con esas culturas también, ¿sí? Sí, Porque es atrapante, además es un disparador, o sea, esto es como que después de esta, a través de todos los comentarios que recibamos, porque esto va a quedar en nuestro canal de YouTube, nuestro canal cultural del Consejo, siempre recibimos inquietudes, sugerencias, así que generalmente contestamos a través de nuestro email y si no nos dan muchas ideas para nosotros seguir haciendo estas charlas